Muy buenas a todos, los saluda Nati y sean muy bienvenidos a Estilo Mangua. En esta ocasión les traigo el resumen completo de esta historia llamada La Emperatriz Abandonada. Y sí, sé que el título es similar a otra obra, de la cual también les voy a traer el resumen más adelante. Hoy, sin embargo, nos enfocaremos exclusivamente en esta historia y, dado que cuenta con muchos capítulos, nos centraremos en los aspectos más importantes. También prepárense porque esta historia nos va a dar unos corajes, pero bueno, sin más preámbulos, comencemos. La sentencia ya había sido dictada. Aristia, quien alguna vez fue una gran emperatriz llamada la Gran Flor del Imperio, no solo fue destituida de su cargo, sino que también condenada a muerte bajo la acusación de traición. Allí, bajo la mirada llena de desprecio y carente de arrepentimientos del emperador, aunque ya demasiado tarde, Aristia lo entendió todo. Y a partir de este momento repasamos la vida de Aristia y cómo fue que terminó de esta manera. Aristia había sido criada y educada exclusivamente para convertirse en la emperatriz, ya que un mensaje divino proveniente de un oráculo predijo el nacimiento de la compañera del príncipe. Esta predicción coincidía perfectamente con el día que Aristia había sido concebida. Además, que ella provenía de la prestigiosa familia marquesa de la Casa Monique, quien habían contribuido a la fundación del imperio. Por ende, no había nadie en el imperio que dudara que Aristia era la elegida. Pero todo cambió cuando el príncipe subió al trono tras la muerte de su padre, ya que poco después una misteriosa mujer apareció alegando que provenía de otra dimensión. Claramente aquella chica tenía un aspecto nunca antes visto y el templo, sumido en el caos, proclamó una nueva interpretación de la profecía, nombrando así a esta mujer como la verdadera compañera y emperatriz del reino. Y mientras que esa misteriosa chica era adorada como la nueva emperatriz, Aristia, quien había pasado gran parte de su vida estudiando y preparándose muy meticulosamente, sin descanso para su cargo de emperatriz, fue desplazada como si nada, como si todo aquel esfuerzo no valiera de nada, a ser simplemente una reina menor. Por supuesto que Aristia se sentía triste y totalmente dejada de lado, sobre todo porque aquella muchacha que apareció de la nada y le arrebató su cargo, le hablaba de manera inocente pero descarada. Y por si fuera poco, ante los ojos del emperador, Aristia no era más que una molestia que se interponía entre él y su amada nueva emperatriz. Mientras aquella joven era tratada con sumo cuidado y amabilidad por parte del emperador, Aristia solo recibía su desprecio. Obviamente, esto solo lastimaba cada vez más a Aristia, que no entendía por qué Rub, el emperador, sentía tanto odio hacia ella. Con el paso del tiempo, las cosas no parecían mejorar en absoluto para Aristia, ya que debía trabajar el doble debido a que la joven emperatriz no sabía nada de este mundo, ni de su política, ni su cultura, ni modales. Y entonces la que debía hacer el trabajo por ella era Aristia. Y por si fuera poco, tenía que soportar su victimismo y sus constantes berrinches cada vez que le pedía que aprendiera un poco más. También sumemos el hecho de que el emperador todo el tiempo la reprendía por siquiera atreverse a decirle algo a la emperatriz. El tipo es tan tremendamente obstinado y tan cegado por el desprecio hacia Aristia que, como ven, se atrevió a esto. Hasta el momento todos estamos de acuerdo que el emperador es un tipo inservible. Pero déjenme antes decirles un par de cositas. La primera es que el tipo se pone mucho peor. Ajá, así es, se pone peor. ¿Quién lo diría? Pero sí, el tipo se supera. Y la segunda es que ya voy a tocar ese tema más adelante, pero quizás a ustedes, como sí me pasó a mí, tal vez se sentirán un poquito decepcionados con el giro de la historia. Pero todo a su debido tiempo, así que prosigamos. Aristia, luego de aquello, a pesar de su dolor, se mantuvo en su postura sumisa. El emperador se aprovechó de eso y, haciéndola sentir como si fuera algo que ella había estado pidiendo, bueno, pasó aquello.
ustedes ya saben. Y déjenme decirles que no fue nada bonito. El emperador todo el tiempo le indicaba como que le estaba haciendo un favor y por supuesto no se contuvo en ningún momento de decirle que ella no era nada y no valía nada para él. En fin, el tipo es horrible, tremenda red flag. Después de aquello pasaron 2 meses y se celebraba un banquete que conmemoraba el primer aniversario del emperador y la emperatriz. Aristia solo observaba desde lejos con tristeza hasta que comenzó a sentirse un poco mareada y con náuseas. Como ya todos pudimos predecir, llevaron a Aristia para que un doctor la revisara y sí, como era de esperarse, Aristia estaba embarazada. Pero la emperatriz no pudo soportar dicha noticia y ahí frente a todos realizó un berrinche. El emperador calmó un poco el ambiente y créanlo, ¿no? Esto conmovió un poco a Aristia, porque lamentablemente y a pesar de todo, Aristia lo amaba ciegamente. No pasó mucho tiempo de eso que el emperador no pudo dejar de ser un bastardo ni por un segundo, que ya otra vez se estaba desquitando con Aristia. La citó a solas únicamente con el propósito de decirle e indicarle que ese hijo que llevaba jamás sería querido por él. Además, le dejó claro que, sin importar cuán talentoso o inteligente llegara a ser ese niño al crecer, nunca sería ni su heredero ni su sucesor. Obviamente esto hirió tanto a Aristia que por un momento perdió el equilibrio. El emperador la sostuvo rápidamente y Aristia se volvió a conmover por este gesto de parte de él. Y en ese momento yo estaba como, basta Aristia, por favor, por ahí no es. Hasta que rápidamente se abre la puerta, entrando justo en ese momento la emperatriz, quien hace una escena mal interpretando la situación que estaba viendo. Y la verdad, y para serle sincera, no entiendo por qué arma este escándalo, considerando que ella aceptó ser la emperatriz, sabiendo que él ya tenía a Aristia. Incluso le dijo a Aristia que iban a ser como hermanas. O sea, pura molestia con esta emperatriz. El emperador, siguiéndole el juego a la emperatriz, corre tras ella y en eso empuja a Aristia. Si bien no fue queriendo, igual nada de tacto tuvo de su parte. En serio, este tipo solo provoca coraje. Aristia cae de manera violenta a consecuencia de ese empuje, haciéndose un daño tan grande que en consecuencia de ello, lamentablemente pierde su embarazo. Y si bien Aristia quedó devastada, eso lamentablemente no fue todo. A pesar de que todavía no se recuperaba de su pérdida, en el palacio ya estaban celebrando la noticia nada más y nada menos que del embarazo de la emperatriz. A raíz de todo lo que estaba sucediendo, Aristia comenzó a sentir que estaba perdiendo la cordura. Afortunadamente, es en ese momento cuando aparece su padre, totalmente preocupado por la dirección que había tomado la vida de su hija. El hombre, quien siempre fue serio y severo, estaba totalmente arrepentido de haber permitido que Aristia terminara junto al emperador. Decidido, toma la determinación de llevarla de vuelta a su hogar. Esto, por primera vez, se convirtió en una inmensa luz de esperanza para la pobre Aristia. Pero Aristia nunca se imaginó que, días después de aquello, la emperatriz sufriría una emboscada de la cual se culparía a su padre como el principal instigador del hecho. Llena de confusión y desesperación, Aristia se dirigió hacia el emperador, al cual le imploró clemencia para su padre. Pero como es muy propio del emperador, le dijo que si quería el perdón de su padre, debía arrodillarse ante él y besar sus zapatos. Yo sé que a estas alturas todos odiamos a este tipo. Pero en fin, lamentablemente Aristia lo hizo. Para ella, la vida de su padre era más importante que su orgullo o su dignidad. Sin embargo, nada de esto le importaba al emperador, quien solo disfrutaba humillándola. Cuando Aristia le preguntó si perdonaría a su padre, él, despectivamente y mofándose de ella, le respondió que su padre ya estaba muerto y que lo habían ejecutado a la mañana bajo su orden. Imagínense lo que sintió Aristia. El impacto de aquellas palabras caló tan profundo en ella que por un segundo no pudo pensar nada más que el dolor punzante de saber que nunca volvería a ver a su padre. Todo por las injusticias de aquel hombre y aquella mujer que había tomado su puesto. Por ellos lo había perdido todo. El emperador le indicó con frialdad que ese era el precio a pagar por haber hecho que la emperatriz perdiera el embarazo. El impacto de esas palabras resonó con tan fuerza en Aristia que una vez más no pudo evitar pensar en lo incongruente e injusto que era el hombre que tenía frente a sus ojos. Sumida en la ira y el dolor, Aristia le preguntó:
¿Y cuál es el precio que tú debes pagar por todo lo que me has hecho? Sin esperar respuesta, quitó el broche de su cabello cuya forma era punzante y lo empuñó contra él. Pero el emperador sobrevivió al ataque de Aristia. En cuanto a ella, fue sentenciada a ejecución. En ningún momento él mostró ni siquiera un atisbo de humanidad hacia ella. Todo lo contrario, hasta el final se comportó de manera altanera y cruel. Aristia, llena de dolor por haber amado a alguien como él, imploró con todas sus fuerzas el arrepentimiento de esos sentimientos. Luego de aquello, Aristia quedó sumida en un profundo sueño, en el que una voz le susurraba que su destino podía tomar otro rumbo. Y como si se tratara de una pesadilla interminable, Aristia abrió los ojos solo para descubrir que aún seguía con vida. Pero eso no fue todo. Para su enorme sorpresa, se dio cuenta de que había vuelto en el tiempo a cuando apenas era una niña. Aristia, completamente perpleja, corre por los pasillos de su antiguo hogar en busca de su padre, quien se sorprende mucho al ver a su pequeña correr hacia él con tanta desesperación. Y es que Aristia y su padre nunca habían podido desarrollar una gran relación debido a los estudios intensivos a los que ella era sometida para convertirse en una futura emperatriz, y a su vez, la enorme responsabilidad que tenía su padre de mantener la reputación de su ducado. Y ahora aquí abriré un breve paréntesis, y es que debo mencionarles que a partir de este momento solo nos centraremos en los aspectos más importantes, ya que mi intención es resumirte esta historia lo más compacto posible. Ya sabiendo esto, continuemos. Siguiendo con la historia, Aristia, quien aún no comprende del todo lo que ha ocurrido, comienza a escuchar en sus sueños la voz de un ser divino que de forma enigmática y a medias le explica que se le ha otorgado otra oportunidad. Como así también tiene pesadillas con los recuerdos dolorosos por toda la miseria que tuvo que pasar. Decidida a no repetir los errores de su vida anterior, en la que sufrió totalmente en vano, Aristia toma la firme resolución de hacer todo de manera diferente esta vez. Primero y por supuesto, comienza a nutrirse el vínculo padre-hija, donde nos damos cuenta que su padre siempre quiso lo mejor para ella y amaba a su pequeña con todo su corazón, y que viendo las constantes pesadillas que padece su hija, la protege y acompaña en todo momento. Luego, Aristia idealiza un plan que consiste en heredar el ducado de su familia, para así dejar el puesto de emperatriz vacante, de modo que pueda ser ocupada por la futura elegida sin estar ella en el medio nuevamente. Sin embargo, esto no sería nada fácil, ya que la casa de Monique, al igual que su padre, tiene una larga tradición de grandes comandantes, todos de renombres altamente competentes y leales al imperio. Por ende, Aristia todavía tenía un largo camino por recorrer. Y por esta misma razón, no quería perder el tiempo y solicita ser entrenada en el arte de la espada y el combate, así como en todo lo necesario para poder liderar al ducado. Pero todo eso sería solo el comienzo, ya que también debe convencer al emperador de que es altamente competente y que tiene gran potencial. No nos olvidemos que para todos ellos, ella es la futura emperatriz elegida por el oráculo y la profecía. Y es así como Aristia, aprovechando que conoce los eventos futuros, usa a su favor los conocimientos que fueron de provecho para el reino como una gran ventaja. Fue así como en una de esas ocasiones recordó las ideas innovadoras que había tenido el hijo del canciller y cuán beneficiosas habían sido para el imperio. Por supuesto que ver ideas tan vanguardistas creadas por tan solo una niña sorprendió enormemente a los sabios y a los líderes de los ducados, quienes comenzaron a fijarse más en ella y a esperar mucho de su futuro. El joven Rob, es decir, el príncipe heredero en ese entonces, se sentía celoso de toda la atención que Aristia recibía. Aunque no lo admitía, le costaba manejar el sentimiento de inferioridad que le causaba a ella. Y ahora que estaba siendo elogiada por el mismo emperador, la situación se volvía aún más difícil de soportar para él. Por otra parte, todos estos reconocimientos que tenía la pequeña Aristia también atrajo la atención del joven Alendis. Como bien mencioné, el hijo del canciller y una futura mente brillante, de quien provenían originalmente todas las ideas que Aristia había tomado. Alendis se acercó a ella con una gran curiosidad y un fuerte impulso de amistad. Si bien al principio su presencia abrumaba un poco a Aristia, lo cierto es que rápidamente se acostumbró a tener a Alendis siempre cerca de ella.
Poco a poco el tiempo fue pasando y estos dos se fueron convirtiendo en casi inseparables. Aunque Alendis era un amigo incondicional para Aristia, también es cierto que desde el principio ella le gustó. Quien también notó esto fue el padre de Aristia, quien solía interrumpir o reprender a Alendis por estar tan apegado a su hija. Incluso le impuso la condición de que entrenara con la espada si quería ser digno de estar a su lado. Alendis no solo es sumamente detallista y atento con ella, sino que también siempre la protege y busca su bienestar. Además, le encanta pasar tiempo con ella. Para mí, sin duda, es mi personaje favorito de esta historia. Entre ellos dos se crea un vínculo muy grande y bonito y es sumamente agradable verlos crecer juntos y hacerse promesas. Pero también cierto es que Alendi tiene sus propias luchas internas, como escalar dentro del ducado de sabios de su familia, siendo él el segundo hijo, y todo el peso de la responsabilidad que eso implica. Y aunque Alendi siempre se muestra dócil y encantador, en realidad es que es sumamente frío y calculador. Sin embargo, nunca muestra esta faceta ante Aristia, ya que la quiere de verdad. Ese sentimiento, sin embargo, lo lleva muchas veces a ser posesivo y celoso. Pero nuevamente, esto es algo que oculta lo más que puede ante Aristia. Por otra parte, a lo largo de la historia, Aristia se cruza de manera incómoda en varias ocasiones con el príncipe heredero, quien siempre muestra recelo y desagrado hacia ella, y Aristia no puede comprender el porqué, pero de alguna manera esto la motiva aún más a entrenar y seguir su plan original de heredar el ducado. Y de esta manera el tiempo transcurre y los caballeros son citados a una importante misión lejos del reino. Con ellos, el padre de Aristia es convocado junto al canciller, padre de Alendis, y a Alendis mismo, que tiene que ir a ocupar el lugar de su hermano mayor, quien es débil ante tales misiones. Aristia queda al cuidado de sus damas, pero se siente sola sin su padre ni a Alendis a su alrededor. Y es en esos tiempos que Aristia conoce al joven Karsen, el hijo menor del ducado de Raz, otro de los ducados más importantes y poderosos del imperio. El joven Karsen es impulsivo y competitivo, y a diferencia de Alendis, se comporta de manera mucho más infantil. No obstante, es muy talentoso y futuro prodigio de la espada. Al principio, Karsen se muestra muy reacio hacia Aristia, ya que recordemos, para él, ella es la prometida del príncipe. Cabe mencionar que Karsen y Rub, es decir, el príncipe, son primos. Sin embargo, entre ambas familias existe una cierta hostilidad que Karsen ha absorbido con el tiempo. Pero a pedido de su madre, quien considera a Karsen es el mejor para ayudar los entrenamientos de Aristia, este se ve obligado a aceptar. Aunque inicialmente se niega rotundamente, lo cierto es que no puede desobedecer una orden de sus padres. Así es como comienza a entrenar a Aristia en el arte de la espada. Al comienzo, Karsen es muy duro con ella, ya que cree que no se toma en serio los entrenamientos y que solo son un juego para ella. Pero con el tiempo, Aristia le demuestra todo lo contrario. La gran fuerza de voluntad y determinación inquebrantables de Aristia convencen a Karsen, quien comienza a ayudarla y a acercarse cada vez más a ella. Por otra parte, Aristia era citada con frecuencia en el palacio, donde se presentaba ante el emperador, quien le tenía un profundo cariño, y siempre deseaba saber cómo se encontraba. Como era de esperarse, esto provocaba celos en Rub, el príncipe. Sin embargo, a medida que él observaba más detenidamente a Aristia, su curiosidad por la personalidad que ella estaba mostrando empezó a crecer. Y es así como de manera casi inconsciente el príncipe comienza a pensar cada vez más en ella. Las actitudes de sobreprotección del emperador, quien le asignó 2 caballeros para protegerla en todo momento, junto con los gestos amables del príncipe hacia ella, le resultaban a Aristia un tanto crueles. Recordaba con amargura su miserable vida pasada y lo indiferente que ambos habían sido en ese entonces. Sin embargo, decidió aprovechar estas nuevas oportunidades para construir una nueva vida. De esta manera, a los caballeros imperiales también le pide que le ayuden con su entrenamiento, y es así como Aristia se va fortaleciendo tanto física como mentalmente. Con el paso del tiempo, Aristia, aunque sigue extrañando profundamente a Alendis y a su padre, ya no se siente tan sola. Su corazón se vuelve cada vez más ligero y su vida es cada día más positiva. Además, su relación con Karsen ha florecido y ambos se han convertido en grandes amigos. Poco después, Alendis regresa y Aristia se siente muy feliz por ello. Su amistad es cada vez más profunda y se llena más y más de confianza al punto de que ambos se hablan por sus apodos, algo que solo los amantes hacen.
Por supuesto, a Lendis no le agrada en absoluto la amistad entre Aristia y Carsen. Aunque Aristia no parece notarlo, Carsen sí logra percibir la verdadera personalidad de Alendis, junto con su intensa voluntad de monopolizar toda la atención de Aristia. Este descubrimiento provoca inevitablemente fricción entre ambos, aunque cuando están frente a Aristia, ambos se esfuerzan por mantener las apariencias y comportarse de manera cordial. Y a partir de aquí, ninguno de ellos dos quiere separarse del lado de Aristia, quienes secretamente pelean y compiten constantemente por su atención. Y aunque Aristia le confiesa a ambos su plan de heredar el ducado y no querer ser la emperatriz, para ella todavía es un poco difícil contarles las verdaderas intenciones detrás de esa decisión. Pero como Alendis es muy astuto, sabe que hay algo raro en su comportamiento tan obstinado y determinante. Por lo cual, luego de insistir muchas veces, Aristia pensó que quizás Alendis podría saber la verdad de su vida pasada. Aristia reunió mucho valor para poder confesarle lo que le había ocurrido, todas sus miserias y el dolor que padeció por haber amado al príncipe, y cómo sufrió a manos de él y cómo todo aquello la llevó a su propia ejecución, para posteriormente despertar nuevamente con 10 años de edad. Imagínense el asombro desconcertante que sintió Alendis al escuchar tales historias a mano de su amada Aristia. Francamente, para Alendis fue muy difícil de procesar esa información y por un momento le costó mucho comprender. Por ello buscó de manera lógica y racional entender lo que Aristia le estaba contando. Pero para Aristia fue como saber que sus palabras habían sido negadas o que no le había creído nada. Por ende, se sintió sumamente traicionada por Alendis. Y aunque esa no fue la intención de Alendis, lamentablemente desde allí, Aristia levantó un doloroso muro entre ella y él. Aristia había quedado irremediablemente herida, pero también esto afectó tanto a Alendis que su personalidad se fue volviendo poco a poco cada vez más retorcida. Mientras tanto, Aristia cumplía con sus obligaciones de asistir a eventos formales junto al príncipe, que hasta ese momento seguía siendo su prometido. Pero Robb se preguntaba para sí mismo por qué Aristia ante él se mostraba como una cáscara vacía o temerosa, mientras que frente al hijo del canciller, o sea, Alendis, mostraba aquel abanico de emociones tan particulares, demostrando así celos y un claro interés hacia ella. Y en ese mismo evento, el padre de Aristia sorprendió a todos al anunciar la posibilidad de que ella se convirtiera en un caballero, siguiendo así la tradición familiar para heredar el ducado. Esta declaración generó grandes expectativas sobre Aristia, pero también dejó al príncipe ligeramente entristecido. Sin embargo, esta revelación lo hizo sentir aún más atraído hacia ella, ya que Aristia, una vez más, derrumbaba los prejuicios que él, de forma tonta, había construido sobre ella. Posterior a aquello, Aristia toma la decisión de aislarse de todos, eligiendo así marcharse a un lugar lejos de la capital. Esta decisión rompe el corazón de Alendis, que de alguna manera se siente abandonado por ella, y piensa que de cierta medida Aristia puede estar enamorada del príncipe. Carsen es el único autorizado a seguirla a la finca, por ende él va muy entusiasmado ya que quiere mucho a Aristia e inocentemente ignora todo el trasfondo de lo que está sucediendo. Allí pasan muchísimo tiempo juntos entrenando y jugando, lo cual refuerza de gran manera su vínculo de amistad. En cuanto a Alendis, ambos siguen por supuesto queriéndose, pero Aristia siente la necesidad de mantener cierta distancia. Por ello, deciden que lo mejor, al menos por un tiempo, es comunicarse únicamente a través de cartas. Pero como la paz no podía durar demasiado, en uno de esos días el príncipe decide pasar también un tiempo en la finca donde se encuentra Aristia. Esto se debe a que, como mencioné anteriormente, ahora el príncipe siente una creciente atracción hacia ella y quiere dejar bien claro que ella es aún su prometida y así despejar la competencia. Y aunque Aristia en cierta medida se siente confundida, con solo recordar que en el futuro vendrá su verdadero amor, sigue adelante con su plan original. Pero el príncipe es tan insistente que quiebra la voluntad de Aristia, quien recuerda todo el dolor causado por él en su primera vida. Esto provoca una crisis en Aristia que termina desmayándose, para luego despertar como en un estado de shock que la envolvió en un gran vacío. El príncipe, muy sorprendido por esto, descubre las cartas que Aristia y Alendis se estaban enviando, leyendo así lo que pasó en la primera vida de Aristia, y aunque quedó muy impactado, sorprendentemente guardó el secreto para sí mismo.
No tardó mucho en llegar su padre, que al verla en ese estado quedó totalmente desconcertado, pero con su ayuda, Aristia volvió en sí, pero dejando a todos a su alrededor bastante preocupados. Al despertar, Aristia se da cuenta de que en esta vida cuenta con el amor incondicional de su padre y con amigos magníficos que se preocupan sinceramente por ella. Este reconocimiento representa un gran paso hacia su sanación interna y su lucha contra los miedos que la venían atormentando. Por todo aquello, sintió las fuerzas necesarias para contarle a su padre todo lo que había experimentado en su primera vida. Sin embargo, en esta ocasión decidió ser más precavida y le explicó que se trataban de pesadillas recurrentes que la atormentaban. Su padre, al contrario de Alendis, le creyó todo inmediatamente y le prometió ayudarla absolutamente en todo. Otra persona que tampoco dudó en cierta manera de ella es sorprendentemente el príncipe, quien se enteró de todo debido a las cartas que leyó. Al conocer los detalles, no podía creer que él hubiese sido tan despreciable y basura en esa vida, ni qué circunstancias lo llevaron a actuar de esa manera. Esto lo llevó a una profunda retrospección, recordando lo falto de amor que había sido en su infancia y la enorme presión que cargaba sobre sus hombros debido a las altas expectativas que tenía desde pequeño. Esto lo llevó a recordar a aquella mujer, la única que le brindó calidez y la única que lo hizo sentir especial. Esa mujer era quien había conquistado el corazón del marqués de Monique y madre de la pequeña Aristia. Cuando el príncipe era pequeño, no comprendía por qué las personas a las que él amaba parecían siempre dejarlo o querer más a Aristia. La muerte de la madre de Aristia lo dejó profundamente triste y al malinterpretar la conducta de Aristia tras la pérdida, comenzó a desarrollar un cierto recelo hacia ella que fue creciendo con los años. Pero, por supuesto, en esta vida, él ya comenzaba a entender los sentimientos que se estaban desarrollando hacia Aristia. Y así transcurre el tiempo y Aristia se convierte en aprendiz oficial de caballero, desempeñando así su primer trabajo como asistente del comandante imperial, el duque Raz, o sea, el padre de Karsen. Los años pasan y tanto Aristia como Karsen y Alendis, con mucho esfuerzo, cada uno va mejorando en su campo. También Aristia y Alendis restauran de a poco su amistad a como era en un principio, ya que el pobre literalmente ya estaba alucinando con ella de tanto que la extrañaba. Pero a su vez, esto era doloroso para Alendis, quien secretamente ya estaba muy enamorado de ella. Pero también cierto es que, créanlo o no, mientras Aristia trabajaba para el imperio y por ende pasaba más tiempo con el príncipe, cosas empiezan a pasar. De alguna manera se van conociendo mejor y la atracción mutua es innegable, aunque Aristia es consciente de que aquello no tiene ningún sentido ni futuro. Y tampoco nos olvidemos de Karsen, que también alberga sentimientos hacia Aristia. Y si bien él no es tan invasivo como los otros dos, aún así sus sentimientos de alguna manera también comienzan a hacerse cada vez más notorios. De esta manera transcurrieron varias situaciones donde Aristia, una y otra vez, demostraba su valía y enorme potencial admirando a todos, como también diversos acontecimientos que voluntaria e involuntariamente la unieron más al príncipe, situaciones que obviamente disgustaban de gran manera a Alendis, que ya estaba prediciendo los sentimientos de Aristia. Hasta que por fin llegó aquel día. El día donde aquella mujer del otro mundo aparecía en este reino, reforzando así para el príncipe de cuánta razón tenían los relatos de Aristia que había leído en aquellas cartas. Y tal cual había sucedido en su primera vida, aquella muchacha para los sabios del templo era la emperatriz elegida por la profecía. Y aunque Aristia ya estaba preparada para afrontar aquello y hacerse a un lado, muy en su interior esto le volvió a causar dolor. Pero no se esperaba que un sumo sacerdote le indicara a Aristia que sí era la elegida y que ambas eran especiales para Dios y que cada una tenía su misión, dejando a todos atónitos y por supuesto Aristia no fue la excepción, la cual quedó perpleja ante tal revelación, ya que aquello no había sucedido en su vida anterior. Pero la conmoción no termina ahí, ya que aquella mujer de otro mundo cita a solas a Aristia, donde le confiesa que ella también volvió en el tiempo, dejando sus recuerdos intactos. Y si bien Aristia queda pasmada ante aquello, aún así su decisión ha sido tomada y no quiere interferir entre ellos.
A raíz de la aparición de aquella chica, el templo y el imperio se sumieron en un verdadero lío político. Las disputas e interferencias por parte de distintas facciones complicaban aún más la situación. En medio de todo este caos, Aristia descubre algo inesperado, y es que el príncipe heredero no sentía ninguna atracción hacia aquella mujer a diferencia de su vida anterior. Sino todo lo contrario. El príncipe mostraba rechazo evidente hacia aquella mujer, rehusándose a estar con ella y mucho menos convertirla en su emperatriz. Por el contrario, su actitud dejaba un claro y notorio interés por Aristia, algo que no pasaba desapercibido para nadie en su entorno. Mediante la corte imperial, el príncipe expone las razones por las cuales solo tomaría a Aristia como su única esposa y emperatriz y que no aceptaría a nadie más. La corte, antes de tomar una decisión, impone un tiempo de pruebas el cual el príncipe acepta. Después de aquello, el príncipe corre a los brazos de Aristia, prometiéndole y jurándole con vehemencia que nunca, jamás la obligaría a hacer algo que ella no quisiera o le haría daño. Esas palabras tan sinceras y cargadas de emoción lograron tocar el corazón de Aristia, aunque sus sentimientos hacia él eran un torbellino de dudas y reservas aún. Luego, en un momento de vulnerabilidad, el príncipe le confesó a Aristia lo importante y querida que había sido la madre de ella para él. Había sido la única figura maternal que le brindó cariño y calidez en una infancia marcada por la soledad y la presión. Al compartir todas estas emociones reprimidas, ambos comenzaron a abrirse más el uno con el otro. Este gesto permitió que el príncipe entendiera que el resentimiento infantil que él había desarrollado hacia Aristia durante tantos años no tuviese ningún tipo de sentido, ya que había nacido únicamente a partir de sus celos e inseguridades. Y con ello también comprendió que lo que sentía por ella era amor genuino y que por ende estaba sumamente enamorado de ella. Por su parte, Aristia entendió que este era el verdadero proceso de sanación con respecto a ese amor que tanto había anhelado, pero de igual manera necesitaba tiempo para poder reflexionar. Poco tiempo después de aquello, al igual que en la primera vida, lamentablemente el emperador falleció y Rub ascendió al trono en la línea de sucesión. A diferencia de esa vez, en esta ocasión, ambos se apoyaron para poder afrontar el dolor de aquella pérdida, consolidando una vez más el vínculo que había nacido entre ellos. Pero que de todas maneras, Aristia decidió poner un muro entre los dos, ya que no quería volver a ser la emperatriz ni la reina. Le dejó esto bastante claro a Rub, que sintió que le rompieron el corazón. Cuando se realizó la ceremonia formal de ascensión al trono, la chica del otro mundo quedó asombrada ante la actitud que mostraba Aristia, por lo que no dudó en acercarse a ella para preguntarle qué estaba tramando. Por supuesto, Aristia le indicó que no le interesaba pelear con ella por ocupar un lugar al lado del emperador y que se hacía a un lado. Después de un tiempo, esta le confiesa lo que sucedió luego de su muerte en su primera vida. Básicamente, el emperador Rub fue perdiendo de a poco la cordura, tanto así que buscaba desesperadamente a la mujer que él mismo había asesinado. En esa vida, el emperador era un hombre egoísta que no podía recibir ni dar amor. También le pregunta si estaría interesada en vengarse por todo lo que él le hizo en aquella vida, a lo cual Aristia le responde que eso no tendría ningún sentido ahora, ya que este Rub es inocente. Luego de aquello, ambas se alejan y no se hablan por un tiempo. Cuando Aristia finalmente se convirtió en un caballero, llegó el momento de realizar el juramento ante el emperador. Sin embargo, este se negó y abandonó apresuradamente el lugar, ya que aceptar dicho juramento le impediría tener una relación a futuro con ella. Aristia, decidida a obtener respuestas, lo persiguió, pero él la interceptó confesándole con total sinceridad cuánto la amaba. Pero Aristia seguía aún dudando. Después de aquello, gracias a la ayuda del sumo sacerdote, descubrieron que tanto Aristia como Rub habían sido envenenados. En el caso de Aristia, pudo recuperarse rápidamente, pero la intención con ella era que no pudiera brindar descendencia. Y en el caso del emperador Rub, era envolverlo en una total ira e irracionalidad. Aristia comenzó a darse cuenta y comprender que eso mismo le habían hecho a ambos en su vida pasada, y con ello los cabos comenzaron a cerrarse.
Y así llegamos al día del juicio, gracias a la ayuda de los sumos sacerdotes, de Alendis, que trabajaba a lo lejos, e incluso la ayuda de la misma Yeun, que es el nombre de la mujer del otro mundo, pudieron reunir las pruebas suficientes para ir en contra de la facción que quería derrocar al emperador y los causantes del uso del veneno. De esta manera, la corte falló a favor del emperador, dando por terminada esta larga cadena de sucesos y embrollos políticos. Y aunque todo esto no fue nada fácil y se vieron envueltos en peligrosas contiendas, trabajando todos juntos pudieron salir adelante con éxito de todo aquello. Enfrentar tales adversidades no solamente fortaleció sus lazos, sino que también reafirmó la determinación de Aristia de que en esta vida también entregaría completamente su corazón al emperador. Y de esta manera, luego de mucho ir y venir, finaliza esta historia. Ahora bien, daré mi humilde opinión y por favor no se ofendan, solo se trata de mi apreciación personal con respecto a esta historia. Para serles sincera, cuando vi que el rumbo de la historia se iba para el lado de que el emperador y Aristia terminarían juntos, sentí como que esto no me terminaba de convencer. Y es que si nos ponemos a pensar, sin importar las razones, las cuales no me parecieron suficientes como para justificar tal inicio de esta historia, mientras la leía me encontré con un montón de incongruencias y giros forzados. Después de mostrarnos tanto sufrimiento de Aristia en su primera vida, para que en la siguiente nos presentaran a estos dos personajes tan genuinos y llenos de bondad con ella, que es imposible no encariñarse con ellos. Caso que me pasó a mí con Alendis. Si Aristia le pedía algo imposible a Alendis, estoy segura de que le hubiera hecho lo que fuera para dárselo. Me hubiera gustado que terminara con Aristia, aunque sea en un final alternativo, pero bueno, es algo que no pasó. Pero bueno, también puedo entender que esta era otra vida y que Robb no llegó a ser ese mismo tipo insufrible que de cierta forma estaba influenciado por el veneno. Que en esta vida trabajó bastante los celos, se conocieron. Bueno, puedo hablar bastante más acerca de Robb, pero prefiero que lo hagamos en los comentarios para que no se haga tan largo este video. De todas maneras, fue una historia que disfruté bastante de leer. En fin, por favor díganme qué le ha parecido esta historia, déjenme en los comentarios su opinión al respecto. Y por favor no se olviden de suscribirse y darme like, que se vienen más resúmenes y recomendaciones. Como siempre le doy muchas gracias por verme y nos vemos para la próxima. Bye.